Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una historia que creo que no ha sido apreciada en su justa medida, en parte sobre todo por las consecuencias que tuvo los Nuevos 52, pero que como historia en sí es muy entretenida y sobre todo los amantes de los What If o el Sword en este caso creo que lo pueden disfrutar mucho. Hablamos de Flashpoint, por supuesto, Flashpoint de Jeff Jones y Andy Kubert. Vamos a comentarla junto al principal tie-in que salió de esta historia, Batman, Caballero de la Venganza, de Azzarello y Rizzo, que desde su salida al mercado se convirtió por derecho propio en una de las mejores historias que ha tenido el murciélago en esta década. Pero bueno, ¿qué es Flashpoint? Para empezar, Flashpoint no es nada original. Flashpoint es un trasunto calcado prácticamente de la era del apocalipsis. Los más jóvenes, los que no lo sepan, la era del apocalipsis fue un evento Marvel, el evento más importante que ha tenido el comic book mainstream en su historia, creo yo. Fue hecho en los 90, una época en la que los mutantes tenían prácticamente la mitad del mercado en ventas y se decidió hacer un gran crossover que involucrara a todas las series mutantes, pero al final acabó afectando de una forma u otra a todo el universo Marvel. En ese crossover partía de la base de Legión, el hijo de Xavier, el líder de la Patrulla X, los X-Men. Legión, un mutante de nivel Omega con poderes iónicos casi ilimitados, pero bastante tocado. Tenía problemas mentales por cosas que le habían pasado en su infancia. Esa legión, digo, culpaba a su padre, o mejor dicho, al hecho de que su padre tuviera que haberse dedicado a defender al mundo contra Magneto y sus mutantes maléficos, hermandad de mutantes diabólicos. Le culpaba a ese hecho de que no hubiera crecido junto a él y que no hubiera estado para ayudarle. Así que llega a la conclusión de que si pudiera matar a Magneto en el pasado, reharía la historia de forma que él y su padre tuvieran la relación que él siempre soñó. Una chorrada, porque ya sabemos que trastear en el tiempo nunca trae nada bueno, sobre todo en historias de superhéroes, pero eso no lo impide hacerlo, volver atrás en el pasado, pero en lugar de a su padre, de a Magneto, hace algo muy diferente y cambia la realidad por completo y da lugar a la era de Apocalipsis, un mundo totalmente diferente al que conocemos, en el que los personajes, tanto héroes como villanos, están totalmente cambiados ideológicamente, en sus lealtades, por supuesto, de diseño. Hubo diseños chulísimos, sobre todo el de Lobezno, me encanta. Y en conjunto, aunque fue, como todos los crossovers, algo muy irregular, porque había historias muy buenas y luego historias bastante olvidables, fue algo que marcó. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque a pesar de que se le notan los años y a pesar de que, como digo, hay cosas mejores o peores dentro de ese crossover, todo el esfuerzo editorial que tuvo, que trajo, esa no se ve dado nunca en la historia del cómic, colecciones que encajaban mes a mes, a meses vista, buenísimo en ese aspecto. Bueno, y este Flashpoint, volviendo ya a la historia de la que hoy hablamos, pues coge los mismos mimbres. Esto inicialmente iba a ser un arco de Flash, el Flash de Jeff Jones, un arco en el que Barry Allen se despierta y descubre que el mundo ha cambiado, que el mundo en el que él vivía, el mundo real, ya no existe y es un mundo totalmente diferente. Un mundo en el que él no tiene poderes, un mundo en el que su madre vive, su madre, que recordemos fue asesinada hace muchísimos años, en teoría por su padre. Su padre no está vivo, murió hace 3 años en la cárcel y es un mundo frío, duro, oscuro, un mundo que ha cambiado. En este mundo, como digo, él ya no tiene poderes, no existe Superman, en este mundo existe un Batman, pero un Batman, ya lo estáis viendo, mucho más cruel, duro y que no duda en matar. Un mundo que ha sido partido por la mitad por la guerra entre Amazonas y Atlantes, con efectos como la práctica desaparición de Europa Occidental, un homenaje también a la era del apocalipsis, y en el que este Barry Allen hace el papel de, como en aquella historia Bishop, de alguien que trata de avisar, de convencer al resto de personajes de que esta no es la auténtica realidad, de que la han cambiado, por supuesto, con poco éxito. Los
lectores habituales de DC disfrutarán mucho, los clásicos, disfrutarán mucho de esta historia por la presencia de personajes como el Sandman original, como Shade, que en el universo de DC actual y de hace bastantes años están muy olvidados, y también por el cambio, lo divertido de estas historias alternativas es los trasuntos, los cambios que se hacen de personajes. Por ejemplo, este Shazam, que vemos que ha tenido un pequeño problema, y eso más adelante veremos cómo afecta a la serie, o sobre todo Batman. Batman es un Batman, como digo, muy diferente al que conocemos. Incluso debajo de la capucha es alguien muy diferente y muy inesperado. No voy a seguir pasando páginas sobre esto porque podría hacer spoiler, pero en conjunto la serie es muy entretenida. La serie sigue las pautas de la era del apocalipsis, explicando poco a poco cómo se llegó a esa situación, pero con la diferencia de que aquí hay, digamos, una investigación de Barry Allen sobre qué pasó para que este mundo cambiara. Mientras que en la era del apocalipsis sabíamos desde el principio qué había ocurrido. Aquí no lo sabemos, no lo sabe ni el principal protagonista, y a lo largo de la historia lo vamos descubriendo junto a él. Termina bien, de forma aceptable, con algunas sorpresas y con algunas cosas que no te esperas, y hubiera podido quedarse como una buena saga de Flash si no hubiera sido por esto. Dejad que lo busque. Y esto es lo que le hace perder muchos puntos a esta historia. Esta doble página metida con calzador y que no tiene sentido dentro de la historia, muestra los diferentes mundos que conformaban el universo DC. Estaba Vértigo, estaba Wildstorm, estaba el universo DC normal, que se fusionan en una nueva realidad, la realidad de los Nuevos 52. Este Flashpoint fue usado por Dan Didio en su cruzada por rejuvenecer y devolver el interés a los personajes, para crear los Nuevos 52 y empezar desde cero, borrando de un plumazo la continuidad clásica y cargándose con ello la confianza de una generación de lectores. El movimiento se pensaba que sería provechoso porque atraería a muchísimos más lectores de los que se habían ido o de los que se irían. Por la simplificación de las historias, ya no habría tanta continuidad, se podría empezar desde cero, y un número 1 siempre atrae ventas. Pero claro, se olvidaron de la calidad. Yo, cuando hablo de Nuevo 52, siempre escucho: sí, hubo series muy buenas, estuvo Green Arrow, estuvo Shazam, estuvo Wonder Woman. Ya, pero esas series, prácticamente todas esas series, se podrían haber contado dentro de la continuidad normal, o se podrían haber contado en un sello aparte, como Tierra 1, por ejemplo. Podrían haber hecho perfectamente una Wonder Woman Tierra 1 con la historia de Azzarello. El Shazam podía haberse contado perfectamente en la continuidad normal. Cosas así. ¿Cómo fueron las cosas en la serie de la Liga de la Justicia, que hasta su último cuarto no remontó y la mayor parte fue bastante anodina? Superman, horrible. Batman, después de los búhos, en caída libre, cada vez peor. Y luego la sensación de improvisación que tenía cada serie. Tú la leías cada mes y cada mes había un cambio de equipo creativo. De inciso, hay muchos guionistas como Jenkins, como Wade, muchísimos que a partir de ahí dejaron de trabajar para DC. Josh Pérez rompió relaciones porque es que era una tomadura de pelo, estaba todo improvisado, no había nada previsto. Fue un capricho de Dan Didio, un capricho que hubo que hacerse en pocos días. Y así salió como salió la mayoría de las series. Aunque, por supuesto, con 52 series que sacaron, pues algunas buenas por estadística tienen que salir. Pero en conjunto fue un movimiento muy erróneo. ¿Qué movimiento que? Bueno, esto no es opinable, esto es la realidad, porque apenas 4 años después, ese movimiento fue corregido en Renacimiento, Rebirth, donde se hizo limpieza de todos los Nuevos 52 y le dieron mando a Jeff Jones para, con un especial que se llamaba precisamente Rebirth, Renacimiento, enganchar con cosas de aquí y hacer una historia que esperemos que termine satisfactoriamente en Doomsday Clock, en el reloj del juicio final. Pero bueno, ya como siempre estoy divagando.
Una historia muy entretenida, bien dibujada, que no he dicho nada de Kubert. Kubert ya es un clásico que, como todos los autores que llevan tanto tiempo en el mercado, a estas alturas tiene cosas mejores y peores, pero aquí la verdad es que cumple bastante bien. Es un autor que no engaña. Lo que ves es lo que hay. Un autor con sus influencias de los 90, un autor con quizá excesivas rayitas, pero que funciona y que cuando haces splash pages como esta son muy espectaculares. A mí me gusta. Si no te gusta Kubert en general, pues aquí no vas a encontrar nada diferente de lo que él suele hacer en sus series. Guión entretenido, algunas sorpresas, es muy interesante el rediseño y sobre todo el cambio moral de algunos personajes, y en conjunto una historia muy disfrutable que podéis encontrar tanto en grapas como en tapa blanda, como en esta tapa dura, como en el coleccionable o como en ese XP, colección XP que se sacaron de la manga, que incluye la historia principal y todos los tie-ins. Y de los tie-ins vamos a hablar de este Flashpoint, Caballero de la Venganza. Esta es el segundo intento, que yo sepa, de hacer algo interesante con el personaje por parte del tándem Azzarello y Riso. El primero fue bastante mediocre para mi gusto, pero aquí sin embargo lo clavaron. Y es que aquí vamos a intentar no hacer spoilers. En esta historia de Batman, de ese Batman Flashpoint, un Batman duro, un Batman que mata, un Batman que un Batman que bajo cuya capucha no está el mismo personaje al que estamos acostumbrados. Un Batman que tiene un imperio de casinos y hoteles y que muchos de los personajes de los criminales del universo clásico, como el Pingüino, trabajan para él. Es un Batman duro, un Batman que sufrió una pérdida también, como el Batman original, pero una pérdida incluso aún más terrible que el original, y que le lleva a no tener cortapisas con el crimen y, bueno, a matar sin tener problemas. El dibujo es buenísimo, de verdad. Rizzo es un grandísimo dibujante. Aquí quizá no tenga el nivel que le conocimos en su anterior aproximación a Batman en Ciudad Maldita. Me gusta más el dibujo allí. Sin embargo, el guión es muchísimo más redondo, mejor. Y además tienes el aliciente de encontrarte a personajes clásicos del universo del murciélago. A ver si adivináis quién es esta. Por supuesto, René Montoya. O esta, Oráculo. A ver si sabéis quién es esa. Pues ese tiene ese aliciente que lo hace mucho más entretenido. Y un final que a mí personalmente me cogió de sorpresa. Así que totalmente recomendable. Esto salió en España en una grapa triple, que es el formato que es perfecto para esta historia, autoconclusiva, pero bueno, dado el éxito del personaje, luego lo han trasladado al universo normal, o por lo menos ha salido en alguna serie normal. Cada vez que algo tiene éxito lo sobreexplotan. Esa grapa está totalmente agotada y piden un dineral, 25 o 30 euros, y la gente los paga. También salió un tomo en tapa dura que incluía las dos historias de Azzarello y Rizzo, Ciudad Maldita y este Caballero de la Venganza, también está agotado. Así que este tomo que incluye no solo la historia de Batman, sino que incluye todas estas, que ahora echaremos un vistazo. Incluye Caballero de la Venganza, pero también Deadman y los Grayson Voladores, Deathstroke y los Secret Seven. Vamos a ver un vistazo a cada uno de ellos. La que más me ha gustado ha sido esta. Es una historia que involucra a Deadman y a Robin y su familia, dibujada en su primer número por Mikel Janín, o Janín, no sé cómo se pronuncia nunca. Y la verdad es que está muy entretenida. Nos presenta a los personajes dentro de un circo viajando por Europa, intentando huir de la guerra, pero la guerra siempre alcanza a todos. Y la verdad es que si hubiera mantenido el mismo dibujante, toda la serie hubiera sido mucho más redonda, pero aún así es entretenida, bien contada y me ha gustado. La segunda parte, el segundo es me ha gustado mucho también. Está centrado en Deathstroke y es básicamente una historia de piratas. Y además tiene el plus para mí de incluir a Warlord,
ambos como corsarios o piratas, cada uno con una motivación diferente y enfrentados en mitad de la guerra con las Amazonas y los Atlantes involucrados. Una buena historia, no es trascendental ni lo pretende, pero quien le guste Deathstroke y quien lo conozca desde sus orígenes y sobre todo la saga del contrato de Judas, hay algunos guiños muy interesantes aquí. Y lo último es la historia de Shade, que está guionizada por Milligan, un personaje que está bastante olvidado, por lo menos yo hace tiempo que no leo nada de él, y que aquí lo involucran dentro de los Secret Seven. No es una historia que está a la altura de la serie original de Vertigo, ni mucho menos, pero volver a ver a Milligan con este personaje, pues la verdad es curioso. Así que esto lo tenéis en Amazon a unos 15 o 16 euros y de segunda mano se puede encontrar aún más barato. Si no tenéis la grapa, lanzad por esto. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima.